Bueno, como ya saben, la SADE Mercedes va a hacer su primer homenaje a Roberto J. Pairó, ya que fue uno de los creadores de la SADE. Después al final voy a decir unas palabritas de algunos aspectos desconocidos de Roberto J. Pairó. Pero ahora vamos a comenzar este acto homenajeando a Roberto J. Pairó con la palabra de una de nuestros miembros, la vicepresidenta de SADE Mercedes, la profesora Aurora Traverso. Muchas gracias. Bueno, ya todos conocen más o menos los datos fundamentales de la vida de Roberto Jorge Pairó. Nació en Mercedes. ¿Y por qué nació en Mercedes si pertenecía a una familia porteña? Nació en Mercedes porque justamente en esa época había aparecido el cólera en la capital federal, de donde era la familia Pairó, y por ese motivo la madre de Pairó, que estaba embarazada, con su marido se trasladaron a Mercedes para alejarse del mal por temor a contraer la enfermedad del cólera, porque en esa época había habido muchos soldados licenciados de la guerra contra el Paraguay que había intervenido Argentina y habían traído seguramente la peste del cólera. Ahora, ¿cuándo nace? Nació hoy, un 19 de abril de 1867. O sea, en un periodo que era todavía inestable el país, la República. Por eso fue su gran preocupación por brindar a través de su escritura un país ético y organizado. Mucho, digamos, de la vida de acá de Mercedes, de Pairó, no se conoce más por su obra, porque él, a los 5 años, la familia se vuelve a trasladar a la capital federal. Digo mal la familia, el padre, porque la madre fallece por el alumbramiento de su hermano cuando nace su hermano Eduardo. Eduardo nace y queda huérfano, los dos, Roberto J. Pairó y Eduardo. Ustedes saben que la vida de un poeta incide muchísimo en la obra, de tal manera que a partir de quedar huérfano, ese chico peregrinó en distintos hogares. Tan presto estuvo con su abuela, Mercedes Lavallol de Pairó, como tan presto con su papá, como tan presto con su tío Jorge en Lomas de Zamora, y en otras casas de familiares. Y eso le marcó a él, de tal manera lo marcó que nunca se sintió apegado a un domicilio en particular, sino que en su obra de escritor se evidencia eso, su peregrinaje por toda la República. Miren lo que le digo, en esos años por toda la República. Algo realmente que no lo hacía cualquier periodista. Creo que en la vida de él incidió mucho también en su vocación, su padre, Felipe Pairó. ¿Quién era Felipe Pairó? Un empleado de banco. Y como empleado de banco también peregrinaba de un lado para otro, como hasta hoy día que existe esa reglamentación que a los gerentes, cuando están un tiempo en un lugar, luego lo suelen trasladar a otro. Entonces su padre se traslada a Bahía Blanca. Este chico es todavía prácticamente casi un adolescente, digamos, para esos años era casi un adolescente. Se va con su padre, consigue en un diario trabajo como redactor, y ahí ve la vida pueblerina, que es lo importante, de Pago Chico, la obra de Pairó. Captar, pero ¿qué de la vida pueblerina?
¿Lo mejor? No, lo peor. ¿Por qué? Porque él quería un país ético. Para tener un país ético hay que denunciar los males. Él los denunció. Y por eso es que aparecen muchas figuras de acá, digamos, reales o fantásticas o inventadas, aparecen en su obra Pago Chico. Lo mismo que otras que lo habrán inspirado también allá en Bahía Blanca, cuando estuvo con su padre. Cosa que después no duró mucho eso. ¿Por qué? Porque él era muy cotizado como periodista. Cuando él escribía la crónica, todo el mundo compraba el diario de allá de Bahía Blanca. Entonces, ¿qué pasó? Quiso tener su diario. Lo apoyó mucho su hermano Eduardo en esto, y creó su propio diario. Pero al crear su propio diario, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué se volvió a la capital? Porque económicamente, ¿cómo le habrá ido? Mal, pobre Pairó. Le fue mal porque la inversión fue grande y el público era pequeño, por más que él era una figura muy estimada, pero de cualquier manera el público no alcanzaba a saldar el déficit que le había provocado la creación de servicios. Bueno, se viene entonces a la capital federal, donde conoce a muchas figuras importantes. Él fue un gran admirador de Bartolomé Mitre, no por lo militar, quiero aclarar, no por lo político. Él fue un gran admirador por el estudioso, el hombre que conocía la historia y el hombre que conocía la literatura y el hombre que fue autor de obras memorables. Entonces, a esa figura la conoció en casa de su abuela Lavallol, que era una familia que estaba muy bien entroncada, digamos así, socialmente. Pero él no se valió nunca del entronque social. Él fue un periodista que se hizo periodista él, con su esfuerzo, con su estudio, a tal punto que se puede decir de Pairó que inició el periodismo moderno. ¿Por qué inició el periodismo moderno? Porque él no se basaba para escribir en lo que decían los diarios, el telégrafo, que en esa época estaba muy en boga, o los que tenían algún automóvil, porque después había aparecido el automóvil, tampoco, que iban allá. Él se establecía en el lugar donde tenía que escribir. Y así sus crónicas sobre la provincia, el sur de la provincia de Buenos Aires, hablan en La Pampa del Agua, que son el compendio de crónicas, donde él verifica todas las inundaciones que suceden. Y fíjense que hasta hoy día no del todo se han solucionado los problemas, porque la Pampa bonaerense se sigue inundando. Él quería solucionar los males del país. Eso era lo que le interesaba. ¿Por qué? Y porque él aparece en plena organización nacional, cuando todavía estaba fresco los unitarios y federales, cuando aparece después gobiernos a lo mejor liberales que no contemplan las condiciones del pueblo, y toda esa realidad hace que su obra sea, además de fantástica, realista. Por ejemplo, él como periodista fue realista. Él escribía sus vivencias, contaba sus vivencias, por eso inició el periodismo moderno, porque no solamente escribía sus vivencias, sino que también daba opiniones a los posibles problemas, cómo solucionar esos problemas, cosa que en esa época el periodista no hacía, daba su opinión, no política, estoy diciendo su opinión para resolver los problemas de la Argentina, y eso es lo importante. Crea una obra que se llama Perfiles, a raíz de los recuerdos, les decía yo, cuando peregrinaba de un lado para otro y que estaba en la casa de Mercedes Lavallol. Ahí
que la tienen acá en la fotografía, ahí conoce a muchas de estas figuras importantes. Él no tomó ninguna idea política en particular, por eso escribió en los distintos diarios liberales, diarios de la Unión Cívica Nacional, en contra de la Unión Cívica Radical, que también había aparecido, y también en el socialismo. Ahí en el socialismo, a la Casa del Socialismo, que se había sido recién fundada, lo alterna con Leopoldo Lugones, que ya lo conocía en el diario La Nación. Porque ¿cómo inició su carrera? Les voy a decir un poquito. Primeramente, entra, fíjense ustedes cómo hace todos los pasos para llegar a lo alto. No ocupa un cargo porque lo designó un político, de ninguna manera. Él empieza a hacer todos los pasos, desde abajo, como corrector primeramente, en un diario donde conoce también a Gerchunov. Es un poeta entrerriano que escribió los Gauchos Judíos, que era también periodista. Luego pasa al diario de los hermanos Gutiérrez, donde ya más que corrector es traductor, porque fíjense que él fue a un colegio. Por eso su padre, viendo la vocación que lo llevaba a escribir a Pairó, ¿qué hizo? Lo mandó al colegio San José, que se especializaban en redacción y en idioma. Las dos cosas fundamentales para un periodista. Así que él se emplea como traductor de francés y ahí empieza a escribir era para traducir así tipo de dramas y de cosas franceses, y también inserta algo de él. Luego pasa a La Razón y otros diarios importantes. En este momento no se me viene a la mente, pero bueno, El Comercio, La Patria Argentina, etcétera, etcétera. A Caras y Caretas, la revista, bueno, donde la pluma de Pairó es, pero reconocible de A a Z. Fíjense que ahí publicó Pago Chico. Él empezó a publicarlo ahí, en Caras y Caretas. Bueno, llega hasta el diario La Nación, que es el diario más importante, pero siguiendo todos los pasos de una carrera. Él la hizo a la carrera, no se la dieron, la hizo. Y yo lo que quiero destacar es algo sobre sus obras. Por ejemplo, fíjense, para que vean la calidad también de las crónicas de notas de Pairó, que viaja a Europa ya había disturbios, en plenos disturbios, se instala en España cuando luchan los anarquistas contra los antianarquistas. Él se instala en Cataluña porque su abuelo vino de allá, era catalán. Bueno, pero de ahí pasa a Barcelona, en plenos conflictos del anarquismo. Y ahí está más o menos 2 años, y luego se traslada a Bélgica. Estalla los 2 años de estar en Europa la Primera Guerra Mundial, 1914. En la Primera Guerra Mundial, él llega a sufrir hambre, muere su hijo Roberto, no tenían, a veces dice que pasaban con un pedacito de pan todo el día. Esa es la vida de Pairó, pero él quería estar allá, porque lo que él escribía quería que fuera veraz, no llevarse por lo que publicaban los diarios, que a veces tenían una opinión, a veces tenían, ¿no es cierto?, se volcaban así una potencia, no, él se instaló allá y observando, enviaba las crónicas al diario La Nación sobre la guerra de Francia. Bueno, después que muere su hijo Roberto, él se siente un poco muy apenado. Tuvo 3 hijos, 2 varones y una mujer. Se siente muy apenado y quiere regresar nuevamente a la Argentina. Regresa, por supuesto, La Nación, fíjense, le costea los viajes. Si sería periodista cotizado que La Nación, por ejemplo, el viaje a la Patagonia, se lo costeó La Nación.
el diario La Nación. En la Patagonia crea la Australia Argentina una obra donde describe paisajes, habitantes y problemas. Ahí lo conoce al Perito Moreno, porque nosotros estábamos en litigio con Chile y después del litigio aparece la salvación cuando no le dan el empréstito las potencias extranjeras, no se lo dan a Chile y sí nos dan a nosotros, y ellos, los chilenos, tuvieron temor de que le ganáramos la guerra, entonces se llegó a conciliar para que la línea divisoria pasara por las altas cumbres y no por las aguas, como quería los chilenos, como querían los chilenos. Bueno, además de la Australia Argentina, que justamente describe la vida de la Patagonia, él ya antes había visitado el noroeste argentino, cuando todavía el turismo no se hacía tan habitué, no había promoción de turismo. Él va porque quiere conocer la vida del noroeste argentino y ahí crea En las tierras de Inti, una obra donde destaca los quehaceres de la gente, por ejemplo, las famosas tejedoras que hasta hoy día existen, el pago de las pobres famosas tejedoras, cómo se cazaba la llama y muchas otras, yo hace muchos años que leí esa obra, y fíjense ponerle el título en una época de gran rigurosidad religiosa, le puso el nombre de un dios indígena, Inti, el dios sol. Y ahí entonces también al conocer en uno de los diarios a José Álvarez, o sea, Fray Mocho, que se llamaba Fray Mocho, que era otro escritor entrerriano de la zona del Gualeguay, que ahí en la obra que él escribe, que se llama Un viaje al país de los matreros, describe la forma de vida de la gente islera, ¿no es cierto?, y los problemas de la isla. Él ahí se sintió ávido de conocer esa zona. Lo lleva Fray Mocho allá, o sea, José Álvarez, conoce y escribe una obra también Por el Alto Uruguay, se llama. Justamente que Galeano escribió una obra con el mismo título, Por el Alto Uruguay. Por supuesto que no van a ser iguales, pero sí el entronque del lugar y de los problemas, ¿no es cierto? Además de esto, yo valoro muchísimo lo de Pairó, en su afán de ética. Viaja corriente donde ve los caudillejos políticos que también ahora María Amelia Piroba nos va a hacer conocer algunos que se refieren acá a la ciudad de Mercedes, el caudillejo político. Él criticó lo del caudillejo político, porque era un hombre que estaba imbuido de las ideas constitucionales de un país organizado. Él quería lo ético para su país, él quería lo mejor para su país. Por eso yo lo valoro tanto a Pairó, porque educó a través de la pluma, como periodista y educó a través de la pluma como escritor. Él no decía no se debe hacer esto, no, porque eso produce la reacción contraria. Él mostraba los males, de esos personajes pícaros, nosotros sacábamos conclusión que no hay que ser así, ¿no es cierto? Ese es el verdadero educador. Él se sintió maestro, fíjense que uno de los apodos fue Magister de él, Magister Plunum, o sea, Magister en latín significa maestro, por lo cual quiso influir sobre la clase, sobre el pueblo y la clase media, que era la que en ese momento estaba ascendiendo sobre la minoría aristocrática dueña del poder. Entonces era el resurgimiento de la clase media que quería ocupar también el gobierno, quería ocupar también su lugar. A él le tocó vivir una etapa muy difícil. También, referido a otro aspecto, digamos, de la vida de Pairó, investigó también sobre el teatro. Fíjense que fue periodista, narrador, autor lírico, sino que destruyó la obra porque no la consideraba con los valores suficientes como para poderla difundir. Fíjense, la exigencia de sí mismo, ¿no?
Así que fue autor lírico, autor narrativo, periodista y autor dramático, porque creó teatro. Y ahí surgen los pícaros. ¿Pero por qué los pícaros? ¿Por qué tomó los pícaros? ¿Por qué tomó un libro, la figura del nieto de Juan Moreira, como aparece en las divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira? ¿Por qué? Porque justamente en casi todos los teatros se estaba pasando el Juan Moreira criollo. Y Pairó fue un autor criollo y nacional. Él trató de pintar la vida de nuestro país para mejorarla. Y también otra de sus obras de teatro, que es muy difundida también, además de las divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira, fue El casamiento de Laucha. En El casamiento de Laucha también es un vivo criollo que le estafa a la pobre mujer enamorada de él, ¿no es cierto? O sea, muestra siempre los males, nunca los bienes, porque los bienes ya están y no necesitan repararlo. El mal sí se necesita reparar. Bueno, las tres obras más difundidas de Pairó son Pago Chico, Las divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira y El casamiento de Laucha. Fíjense que él fallece en la cama de un hospital por una operación. Y iba a estrenar Alegría, otra obra de teatro, y no pudo, a pedido de Patravichini, Los Podestá, todo le han tomado las obras de Pairó. Pero él muere una semana antes de ser estrenada la obra. Entonces, ¿qué hace para Florencio Patravichini? ¿Qué hace? La estrena igual, él, como un gran homenaje a este autor y educador de la pluma, como fue un admirador de Sarmiento. Así él educó a su pueblo y merecería que en todas las escuelas, yo no sé si por vía de las autoridades que están más arriba, se pudiera instituir en Mercedes la lectura de una, por lo menos de una de sus obras. Muere, fallece el 5 de abril de 1928, o sea, 60 y pico de años, más o menos. Y la cantidad de obras y que yo todavía no he mencionado todas. Bueno, lo dejo para que tengan una reseña, digamos un relámpago, digamos así, un rayo de lo que conforma el libro de Pago Chico por la profesora de fotografía, María Amelia Dinova. Por ustedes. Bueno, yo les voy a leer uno de los cuentos de Pago Chico, ¿no? Cómo él quiere desenmascarar a la sociedad en ese momento. Y lo hace así. No siempre había sido Barraba el comisario de Pago Chico. Necesitóse de graves acontecimientos políticos para que tan alta personalidad policial fuera a poner en vereda a los revoltosos pagochiquenses. Ante él, es decir, antes de que se fundara La Pampa y se formara el comité de oposición, cualquier funcionario era bueno para aquel pueblo tranquilo entre los pueblos tranquilos. El antecesor de Barraba fue un tal Benito Páez, gran truquista, no poco aficionado al porrón y por lo demás excelente individuo, salvo la inveterada costumbre de no tener gendarmes sino en número reducidísimo, aunque las planillas dijeran lo contrario, para crearse honestamente un sobresueldo por las mesadas vacantes. El comisario Páez, decía Silvestre, se come 10 o 12 vigilantes al mes. La tenida de truco en el Club Progreso, las carreras en la puntería de la polvareda, las riñas de gallos dominicales y otros quehaceres no menos perentorios obligaban a don Benito Páez a frecuentes, a casi reglamentarias ausencias de la comisaría. Y está probado que nunca hubo tanto orden ni tanta paz en Pago Chico. Todo fue ir un comisario activo con una docena de vigilantes más para que comenzaran los escándalos y las prisiones, y para que la gente anduviera como Jesús en la boca de todos, pues hasta los rateros polulaban. Saquen otros las consecuencias filosóficas de este hecho experimental. Nosotros vamos al cuento, aunque quizás algún lector lo haya oído ya, pues se hizo famoso en aquel tiempo, y los viejos de Pago Chico
Chico lo repiten a menudo. Sucedió pues que un nuevo jefe de policía, tan entrometido como mal inspirado, resolvió conocer el manejo y la situación de los subalternos rurales y, sin decir agua va, destacó inspectores que fueran a escudriñar cuanto pasaba en las comisarías, como sus colegas. Don Benito ignoró hasta el último momento la sorpresa que le esperaba, y ni dejó el truco, ni sus carreras, ni sus líneas, y se ocupó de reforzar el personal con gendarmes de ocasión. Cierta noche lluviosa y fría, en que el Pago Chico dormía entre la sombra y el barro, sin otra luz que las ventanas del Club Progreso, dos hombres a caballos envueltos en sendos ponchos, con ala de chambergo sobre sus ojos, entraron al tranquilo pueblo y se dirigieron a la plaza principal, calados por la lluvia y recibiendo las salpicaduras de los charcos. Sabido es que la municipalidad corría pareja con la policía y que aquellas calles eran modelo de intransitabilidad. Las dos sombras mudas siguieron avanzando, sin embargo, como dos personajes de novela caballeresca, y llegaron a la puerta de la comisaría, herméticamente cerrada. Una de ellas, la que montaba el mejor, debe ser ellos acá, el que montaba el mejor caballo, y en quien el lector perspicaz habría reconocido al inspector de Marra, como habrá reconocido en otra a su asistente, trepó la cerca sin desmontar. Dio 3 fuertes golpes en el tablero de la puerta con el cabo del rebenque y esperó. Esperó un minuto, impacientado por la lluvia que arreciaba, y refunfuñando un terno, volvió a golpear con mayor violencia. Igual silencio, nadie se asomaba, y en el interior de la comisaría se notaba movimiento alguno. Repitió el inspector 1, 2 y 3 veces el llamado, condimentándolo cada uno de ellos con mayor proporción de ajos y cebollas, y por fin allá a las cansadas entreabrióse la puerta. Vióse por la rendija la llama vacilante de una vela de cebo, y su luz un ente andrajoso y somnoliento, que miraba al infortuno con ojos entre asombrados y dormidos, mientras abrigaba la vela en el hueco de la mano. ¿Está el comisario?, preguntó el inspector bronco y amenazante. El otro, humilde, tartamudeando, contestó: no, señor. Y el oficial tampoco, señor. El inspector, curioso, se acomodó mejor en la montura, echóse un poco para atrás y ordenó perentoriamente: llame al cabo de cuarto. No hay, señor. ¿De modo que no hay nadie aquí? No. Sí, señor, yo. ¿Y usted es agente? No, señor, yo soy un preso. Una carcajada del inspector acabó de asustar al pobre hombre, que temblaba de pies a cabeza. ¿Y no hay ningún gendarme en la comisaría? Sí, señor. Está Petronillo, que lo traí de la esquina, vos, borracho. Sí, señor. Está durmiendo en la cuadra. Una hora después, don Benito se esforzaba en vano por dar explicaciones de su conducta al inspector, que no lo aceptaba de ninguna manera, pero afirman las malas lenguas que cuando no se limitó a dar más explicaciones, todo quedó arreglado satisfactoriamente, y lo probaría el hecho de que su sistema no sufrió modificación, y de que el protector de agentes descarriado siguió largos meses desempeñando sus funciones caricativas y gratuitas. Señor Darío Gasparini, presidente del SABE, ¿qué tal? Siempre hacer un homenaje a quien fue uno de los impulsores. Realmente satisfecho, porque esto demuestra la continuidad del país. Al respecto, voy a decir unas palabras. Después de la excelente exposición de Aurora, que dio una idea del contexto y del texto en el que se desarrolló
la vida de Pairó. Seguidamente Amelia, que leyó, que hizo la selección tan acertada de ese cuento, que es el común denominador de la obra de Pairó dentro del realismo, de la tendencia realista. Esto obliga, o me obliga, a decir, a reafirmar este homenaje que la Casa de Mercedes, Miguel Sade, le rinde a quien fue una figura visceral, medular en la literatura argentina y por supuesto la figura fundacional de la Sociedad Argentina de Escritores. Entonces, estar acá, en esta plaza, en la plaza, bueno, en la iglesia Plaza San Luis, una plaza, un lugar entrañable para mí, porque la recuerdo de mis años de cuando era estudiante de letras, que solía venir acá. Está emplazado el busto, el monumento a Roberto J. Pairó. Y hablar de eso es sinónimo de decir, Roberto J. Pairó, como dijo Aurora, nació en Mercedes. Es el hijo directo de Mercedes. Nació aquel 19 de abril de 1867, que hoy se cumple el aniversario de su natalicio, y murió el 5 de abril de 1928. La muerte malogró su vida tempranamente. En aquella época tener 61 años era mucho, pero hoy sería era un jovencito, con 60 años. De hecho, hago mención a estas fechas porque después se van a relacionar con la fundación de la Sociedad Argentina de Escritores y de lo que hubiera pasado si hubiera estado vivo Roberto Pairó. Pairó es un monumento en la historia de la literatura argentina. Sus grandes libros los escribió en la tendencia del realismo tradicional, haciendo revivir la picaresca española, lo que hablaba el pícaro, lo que decía Aurora. Pero además, hablamos de la literatura. La literatura argentina, la narrativa, arranca con el romanticismo, con Sarmiento, con Echeverría, con Mármol, con Mitre, bueno, con ellos. Después, la literatura argentina, hay una bisagra, que es la generación del 80. Y en esa generación aparece el Lucio de Mansilla con una excursión de los Gildos Ranqueles, y es un aporte. Pero, ¿cuándo arranca la novelística? A principios del siglo XX. ¿Y quién es el fundador? ¿Quién es el que establece los lineamientos de la literatura argentina? Roberto Pairó, que luego adhieren Ricardo Guiraldes, Benito Lynch, Horacio Quiroga. Luego, pero es Pairó. De hecho, las fechas lo certifican, porque fíjense, Pairó en el año 1905 publica la obra El casamiento de Laucha. En 1908, Pago Chico. En 1910, Las divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira. En ese lapso, ¿qué ocurre? Ocurre que en 1907, porque acá está el carácter, la dimensión fundacional de Pairó en la literatura argentina. Mire, dijo Borges, no hay literatura sin poesía, porque todo pasa por eso. Y yo digo, y lo compartimos,
no hay narrativa argentina sin Pairó, porque todo pasa por él. Y además, esto hay que rescatarlo, que en la época de Pairó era amigo de los modernistas, inclusive fue reconocido y saludado por el propio Rubén Darío, que lo apreciaba muchísimo. Y cuando Rubén Darío, estaba en Buenos Aires en 1895, recibió el agasajo como un banquete que le hicieron los amigos, los escritores argentinos. Entonces le preguntó a un periodista, Rubén Darío, ¿qué consejo les daría a los jóvenes escritores? Y Rubén Darío le dijo, el que tenga ardor en el pecho que se aguante la quemadura. Pues, ese ardor en el pecho lo tenía Roberto Pairó. Ese mismo ardor que le hizo que fuera un escritor tan fructífero como dramaturgo, que bien lo explicó Aurora, como dramaturgo, como periodista que fue corresponsal de guerra, pero además fundó el diario La Tribuna, ese diario que no le dio tantos resultados económicos, pero fundó el diario La Tribuna, y así fue escalando su nación. Como dramaturgo, dije, como narrador, como periodista. Pero hablemos de el Pairó que en el año 1907 funda la primera sociedad de escritores. Porque en Buenos Aires, en los primeros años del siglo XX, surgen los intentos por fundar una sociedad que agrupara a los escritores argentinos. Fíjense la analogía. A tantos años, nuestro secretario fundador, Jorge Citrángolo, en la ciudad de Mercedes, de donde es hijo directo, donde nació Pairó, hizo lo mismo. Que este es un hecho histórico que marca un antes y un después, con las aves, es inexcusable. Bueno, entonces Pairó, en el año 1907, funda la primera sociedad de escritores, que tuvo vida efímera. Después, en el año 1920, hay otros intentos de conformar otro grupo sobre la base, basado en la iniciativa de Pairó. Hasta que en 1928, y acá viene, en 1928, el 8 de noviembre, un movimiento de escritores, entre los que estaba Larreta, Horacio Quiroga, Lugones y otros, y estaba Pairó también, porque Pairó muere en abril y la SADE se funda en noviembre. Ha estado. Entonces, se constituye la Sociedad Argentina de Escritores, pero dando realización a la iniciativa de Roberto J. Pairó, el fundador de la Sociedad Argentina de Escritores, que tuvo como primer presidente a Leopoldo Lugones y vicepresidente a Horacio Quiroga, fue Pairó. Y les digo una cosa, si Pairó no hubiera muerto, por eso dije malogrado por la muerte, en Loma de Zamora, en ese hospital que nombró Aurora, no hubiera muerto el 5 de abril, estamos a principio de año, de 1928, quizá hubiera sido el primer presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, que no fue Leopoldo Lugones. Lugones es el poeta más grande que dio las letras argentinas, pero la nombradía de Pairó lo ponía al mismo nivel de Lugones, de Enrique Larreta. Pairó es un monumento en la historia de la literatura argentina, un monumento, y la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, que tuvo ese origen tan relacionado con eso. Por eso que yo le veo a la analogía. Estamos en el siglo XXI
Y en el siglo XXI, con este grupo de escritores, Jorge Citrangelo, por eso cuando decimos socio, secretario fundador, puso en marcha y dio continuidad a la obra de Pairó. O sea, la dimensión épica, la dimensión de la figura de Pairó es extraordinaria. Por eso que estamos aquí honrando la memoria de Pairó, pero estamos homenajeando al glorioso autor de la literatura argentina. Y al decir glorioso autor de la literatura argentina, estamos hablando de el iniciador de la narrativa, el que delineó, el que definió cómo debía ser la nueva literatura. De manera que este es un hecho. ¿Cómo me siento? Y me siento efusivo, porque me vienen a la mente las relaciones y todo esto tan grande que es la Sociedad Argentina de Escritores, ¿no? Todo esto a tantos años resucita en Mercedes, en la cuna de Pairó, en la ciudad de Mercedes, tan culta. Yo me formé acá, en el radio. Y nosotros, Aurora, que es profesora como yo, lo podrá corroborar. Nosotros, Aurora y todos los demás, aquí les digo, nos formamos en las historias de la literatura argentina, hispanoamericana, española, universal, bueno, pero sobre todo de Loprete, de Estrella Gutiérrez, de Bratovsevich, de la lectura, unos textos extraordinarios. Entonces nos nutrió tanto, y hoy hace 10 años atrás, aparecieron otros textos que son los del doctor Ibáñez, o sea, con una nueva denominación, una nueva, vamos a decir, un nuevo léxico, que yo me los estudié todo, que es importante, pero ¿a qué voy? Que aquella literatura, porque decía, las escuelas tienen que imponerlo, claro, porque cuando llegábamos a cuarto año y abríamos el libro, cualquier autor, Loprete, Estrella Gutiérrez, cualquiera, y otros autores, abríamos, cuando llegamos a literatura argentina, la foto de Pairó, de Ricardo Viraldes, de todos los autores que fueron los pilares de la literatura argentina. Bueno, pero el pilar fundamental de la literatura argentina es Roberto J. Pairó, hijo glorioso de Mercedes, y que hoy la Sociedad Argentina de Escritores le rinde homenaje, y estamos rindiendo homenaje a la literatura argentina. Muchas gracias. Bueno, como le contaba, contamos con la secretaria de la Escuela de Literatura, Roberto J. Pairó. Fíjate un poquitito. ¿Tu nombre? Paula Bueno. Paula Agüera. Muy bien. Nosotros vamos a hacer una entrega de acto, cosa muy destacable también, una docente de escuela, lleva el nombre, que haya acercado hasta nosotros. Vamos a hacer entrega de algunos libritos de nuestros escritores. Entonces, en primer lugar, ¿te parece? Le vamos a hacer entrega de un libro, un poemario escrito por nuestra escritora y fundadora Teresita Gallardo de Manejo, que le invito a venir si se acerca para entregar el libro junto con Gasparini a la Más allá del sentimiento. Esto es lindo para leérselo a los chicos, lo pueden pasar a la biblioteca de la escuela. Después tenemos también, y de Osvaldo Tito Sanguinetti, este libro
El vientre de la raíz es el segundo libro, El vientre de la raíz, lo fecundo, de Osvaldo Tito Sanguinetti. Mire, este libro fue estrenado, fue presentado anoche a las 7 de la tarde en el Museo Víctor Megues. Le presento al autor y que se lo va a hacer entrega. También afiliado fundador de nuestra entidad. Bueno, está ausente hoy Raúl Mucucci, otro de nuestros integrantes, que este libro no ha sido entregado todavía. Recién el 16 de mayo se va a presentar, así que anticipadamente se lo va a entregar el profesor Rubén Darío Gastalón. Paula, La mirada de Raúl Mucucci. Sí, son poesías y cuentos, muy lindas. Sí. Después tenemos una novela. Acá tenemos a nuestro profesor de talleres de novela, que como él dijo, sigue la tradición de la Pairó. Así que esta novela ha sido escrita por la autora que recién habló el papel de Pairó muy bien, Aurora Traverso de Lares, Encantos y desencantos en las colinas de la Asunción de Urquiza. Este es un libro muy interesante, sobre todo cómo los episodios que suceden en esta novela ocurren en una histórica muy convulsionada y muy especial de nuestro país. Le invito a la profesora a entregarle el libro para después la número 3. Muchas gracias. Se puede usar en historia siempre y cuando lo esté el profesor Tabor. Bueno, sí. Bueno, y acá tenemos un libro que ni siquiera sabe nadie que está todavía. Este es un libro en realidad, merced al caloturismo del que habla, lo conseguí para esta escuela, únicamente, por ahora, porque no ha sido presentado. María Amelia Vinova Castro, que también nos leyó un cuento de Pairó, se llama Madre Tierra. Es un libro también de poesías. Las poesías de María Amelia son muy sentidas y hermosas. Yo le invito a la escritora que se encuentra acá, si se lo puede hacer entrega, a Paula Aruela. Bueno, justo entre la casa. Muchas gracias. Bueno, y yo, para finalizar este acto, primero le voy a agradecer a todos los que están presentes, a mis compañeras de mi labor, a Elsa, a Miguel, a Alfredo, a usted señora que ha venido junto con los Pilares, a la señora de Rubén Darío Gasparini, que se ha venido desde Pago de Areco, y le quería decir dos cositas sobre Pairó. Dos cositas. Aurora habló de un poeta entrerriano, Herchunov, una eminencia en la literatura. Herchunov fue el que inauguró este mundo. Personalmente. Estaba parado acá donde está parado Tito Sanguinetti. Qué maravilla. El escultor Braco. Ah, me parece. Sí, Humberto o Roberto. Sí, Humberto Braco. Tío. Y Herchunov, hay fotografías de ese acto. Fue un acto sensacional, esto estaba lleno de gente, lleno y de escuelas. Ese acto, lo que es el destino, y en este acto que hacemos nosotros, por primera vez, otra entrerriana acaba de homenajearlo. Es decir,
Fue un entrerriano el que lo escribió, y una entrerriana que lo homenajea. Segundo, quería decirles, acá hay un barrio en Mercedes que lleva el nombre de una de sus obras, Pago Chico. Sí, Pago Chico. Como cerrado. Sí. Exactamente. La casa que fuimos nosotros estaba tal como estaba ya hace muchos años. Todavía tenía la ventana de estilo romano. Ahora ya estamos despechados, ya creo que perdemos porque al no estropear. Acá la tenemos en la casa. Esta es la casa, esta es la puerta, esta es la placa que estaba colocada por la época de Josio. Sí, no está todavía. Este es el Palomar de Pairó, y hay que conservarlo porque es patrimonio histórico. Sí, está... La verdad que... Bueno, yo les quiero decir que además Roberto J. Pairó, de ser mercedino, de ser un corresponsal periodístico, de ser uno de los primeros que llevó, fue quien comenzó a formar la Sociedad de Escritores, pero en otra época también bastante convulsionada, y que él recordaba a veces, estaba la Asociación Literaria o el Salón Literario en Buenos Aires, que participa activamente en la política. Pairó era un hombre de inquietud combatiente, esa es la palabra. Era de ideas socialistas. Inauguró el Partido Socialista Argentino con Juan B. Justo, compañero de Juan B. Justo. Gloria. Pero la gente conoce más a Juan B. Justo. De ideas socialistas, bien. Acá trabajó para el Partido Socialista, no para el Partido Socialista. Como ya le dije, de ideas combatientes, de inquietud combatiente, como soy yo. Y yo tengo más o menos ideas socialistas. Lo que pasa es que no mezclo la política con la literatura. Claro. Pero sí tomo de Pairó ese espíritu combatiente. Pairó en muchas ocasiones el discurso que en donde no le gusta, no tolera los atropellos, no tolera la falta de respeto hacia las autoridades, sean de cualquier cosa que sea. No tolera la falta de respeto, no tolera la falta de respeto a las instituciones. Y considero que nosotros, que somos herederos de esa cultura digo, y de esa civilización, nosotros tenemos que hacer lo mismo. No podemos tolerar jamás que se falte respeto, no podemos tolerar los olvidos, olvidarse de Pairó o no conocer que fue Pairó. Eso para nosotros, mientras que esté yo en la sociedad, va a ser intolerable. Y la forma de combatir eso, es decir, la espada o el arma que se utiliza para eso, es lo que acabamos de hacer nosotros, entregar libros. Que los libros se lean, claro, y que los libros se lean, que no queden encajonados. Por eso hemos creado, nadie sabe, la biblioteca pública de Roberto, llamada Roberto. Así que bueno, eso es lo que yo les quería hablar a ustedes y les agradezco nuevamente a todos. A ustedes.
Bueno, muy bien. Felicito por la organización. Ah, gracias, No gracias. te quiere, no sé Ah, sí, la conozco, sí. Profesora Victoria, Sí, la compañera conozco. de Aurora, bueno.